Lo que hicimos en la última clase fue centrarnos en el estudio de un problema muy concreto, que era el problema de la mejor aproximación. En ese teorema o problema de la mejor aproximación, nuestro objetivo era: tengo un conjunto que tiene unas determinadas propiedades dentro de nuestro espacio pre-hilbertiano y quiero tratar de estudiar la existencia de un elemento que minimice esa distancia dada por la norma. Vimos que en dimensión finita sabíamos cómo caracterizar a ese conjunto. Si el conjunto era convexo y cerrado, existía una única solución y podíamos construirla explícitamente si además ese subconjunto tenía esa estructura de subespacio vectorial. Y terminamos la clase viendo que en dimensión infinita podemos tener subespacios vectoriales que sean cerrados y convexos y que aún así no me garanticen la existencia de esa mejor aproximación. Entonces, la pregunta natural es: ¿qué condiciones o qué propiedades debo exigirle a nuestro conjunto, nuestro subconjunto F, para garantizar esa existencia de mejor aproximación? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Ver cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para garantizar esa existencia y unicidad de solución, y en caso de que sea posible, ver cómo la podemos construir. Es decir, dado nuestro par H con nuestro punto escalar, que sea nuestro espacio pre-hilbertiano, y un subconjunto F contenido en H, queremos determinar o queremos estudiar qué condiciones deben imponerse sobre el conjunto F para garantizar existencia y unicidad de la mejor aproximación. Es decir, para garantizar que exista un único elemento Y de nuestro conjunto F, tal que la norma de un elemento X menos Y sea menor o igual que la norma del elemento X menos Z, sea cual sea el Z que cojamos de nuestro conjunto F, siendo X un elemento de H prefijado. Este es nuestro problema de mejor aproximación: determinar ese único elemento Y del conjunto donde se alcance ese mínimo de las normas o de la distancia, que es la norma con la que estamos trabajando. Entonces, vamos a introducir o recordar un concepto que es el concepto de conjunto convexo que nos interesa a nosotros para trabajar con esta mejor aproximación. Es decir, recordemos, en general, definición. Aquí no haría falta hablar tampoco de conjuntos especiales, pero en general, dado, no tengo por qué tener un subespacio o un espacio pre-hilbertiano. Es suficiente con que puedas hacer las dos operaciones básicas, que son suma y productos por escala. Es decir, con un espacio vectorial nos vale. Entonces, dado V que sea un K espacio vectorial, decimos que un conjunto A contenido en V es convexo si
cualquier combinación lineal concreta que yo coja de elementos de A, es decir, si cojo un elemento, ¿cómo llamamos el elemento? XY. Si cojo una combinación alfa X más 1 menos alfa Y, eso está en nuestro conjunto A, sea cuales sean los elementos X y que coja del conjunto A, y sea cual sea el alfa que coja del intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? Es una combinación muy concreta. Por ejemplo, si A tuviese estructura de espacio vectorial, automáticamente ¿qué ocurre? Que el conjunto es convexo, ¿verdad? Porque es que en un subespacio vectorial están todas las posibles combinaciones. Aquí me he equivocado y he puesto 1 menos i cuando es 1 menos alfa. Es decir, nota, observemos que si nuestro conjunto A es un subespacio vectorial de V, entonces, ¿qué nos dice la caracterización? Que alfa por X más beta por Y pertenece al conjunto A, sean cuales sean los elementos X, Y que cojamos del A, y sean cuales sean los elementos alfa y beta que cojamos de nuestro cuerpo K. Por lo tanto, en particular, todo pone subespacio vectorial o espacio vectorial en general es convexo. Porque el que sea espacio vectorial me está dando una mejor propiedad sobre las combinaciones lineales. Mientras que para la convexidad, para que sea convexo, lo único que tenemos es una combinación muy concreta, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que junto con ser convexo, vamos a ser capaces de caracterizar que nuestro conjunto tenga esta única mejor aproximación. Lo que pasa es que necesitamos un concepto que sea distinto al de ser cerrado, porque hemos visto que ser cerrado no era suficientemente bueno. Aunque realmente topológicamente hablando es un concepto bastante bueno porque lo que me dice es que siempre que tenga una sucesión convergente, el límite está también en mi conjunto, lo cual está tela de apañado. Es decir, esperamos que si cogemos cosas de dentro del conjunto que convergen, pues que sigan estando dentro y no se me salgan fuera. Pero vamos a cambiar ese concepto que necesitamos y vamos a exigirle no que sea un conjunto cerrado, sino que sea un conjunto completo. Porque la diferencia, aunque sea sutil, es una diferencia un poquito fundamental, es que para ser cerrado necesitas garantizarte que coges una sucesión que sea convergente. Y entonces el límite es el que está dentro del conjunto. Pero partes de algo que funciona bien, algo que ya es convergente, que es algo bastante fuerte en realidad. Por otro lado, la completitud lo que nos dice es si coges una sucesión de Cauchy, entonces es convergente. Entonces, claro, ya no estoy requiriendo ese concepto tan fuerte de convergencia directamente, sino que estoy pidiendo algo un poquito menor y entonces el resultado me está diciendo que entonces tengo límite. Y eso va a ser justamente lo que vamos a necesitar nosotros para obtener esa unicidad o existencia de unicidad de mejor aproximación. Teorema va a ser nuestro resultado gordo de hoy. Y decimos, venga, sea nuestro par H con el producto escalar que sea un espacio pre-hilbertiano. Y vamos a coger un conjunto. Realmente me da igual la notación. En el libro lo llaman C de repente, porque como hablan de conjunto convexo, pues dicen convexo empieza por C. Podríamos haberlo dejado como F
Lo que pasa es que F era lo que utilizamos antes para los conjuntos cerrados, ¿no? Y este no tiene por qué ser cerrado, simplemente un conjunto C no vacío, de modo que ese conjunto, obviamente, quiero que sea un subconjunto de nuestro espacio pre-hilbertiano H, que sea convexo y completo. ¿Vale? Entonces, nuestro problema de mejor aproximación tiene una única solución. ¿Eso qué significa? Que sea cual sea el elemento X que tú elijas de H, ese elemento X prefijado, va a existir siempre un único elemento Y del conjunto C, tal que la norma del elemento X menos Y va a ser menor o igual que la norma de X menos Z para cualquier otro elemento Z que nosotros cojamos de nuestro conjunto C. ¿Vale? Es decir, la primera parte de nuestro teorema nos está diciendo que el problema de mejor aproximación tiene una única solución, sea cual sea el elemento que nosotros elijamos. Pero tiene una segunda parte, es decir, además, este elemento minimiza esta norma, es decir, el elemento Y es igual al argumento mínimo para Z perteneciente al conjunto C de la norma de X menos Z. Es decir, el elemento del conjunto C que minimiza la norma de X menos Z es ese elemento Y, sí y solo si vamos a ser capaces de dar una caracterización del comportamiento que tiene que tener ese elemento Y. Pues la caracterización es que cogemos la parte real del producto escalar del elemento X menos Y con el elemento Z menos Y. Y la parte real de este producto escalar tiene que ser siempre menor o igual que 0, sea cual sea el elemento Z que cojamos de nuestro conjunto C. Es decir, que podemos caracterizar ese comportamiento que tiene que tener el elemento Y. ¿Vale? Antes de entrar en la demostración, o bueno, antes después. Venga, vamos a demostrarlo antes y luego ponemos la observación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo demostraríamos este resultado? Este es uno de los primeros resultados que ya empiezan a ser no tan complicado, pero sí tiene un hilo conductor bastante largo donde tenemos muchos pasos que seguir y buscar el objetivo. Entonces, realmente aquí tenemos dos partes. Tengo un teorema donde tengo que demostrar primero esa existencia unicidad de nuestro elemento y luego tengo una caracterización de ese elemento, ¿vale? Entonces vamos a separar la prueba también en esas dos partes. Primero vamos a probar esa caracterización, esa existencia unicidad de solución. Y luego probaremos esa caracterización, que es una doble implicación. Probaremos seguramente las dos implicaciones por separado. Entonces, para la demostración, aquí. Vamos a comenzar probando que, ¿cuáles son las condiciones sobre el conjunto C? El conjunto C es un subconjunto de H con C distinto del vacío, ¿no? Obviamente, porque te dije C. Si no tiene elemento, pues no hay mucho más que hacer, ¿no? Siguiente condición del conjunto C, que C es un conjunto convexo. Y última condición del conjunto C, que C es un conjunto completo, ¿verdad? Y utilizando estas tres cosas, queremos probar entonces que existe un único elemento Y, bueno, que sea cual sea el elemento X que cojamos de H, podemos encontrar un único elemento Y de nuestro conjunto C, tal que la norma del X menos Y
es menor o igual que la norma del x menos z, sea cual sea el z que cojamos de nuestro conjunto C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se te ocurre o cómo se nos ocurriría a nosotros demostrar este resultado? Viendo las cosas que podemos utilizar. Que tenga un subconjunto no vacío, obviamente, para que tenga elementos, eso no me da información. La información debería estar en que sea convexo y completo. Quiero ver que hay un único elemento Y. Entonces, si yo fuese capaz de construirme una sucesión adecuada, una sucesión cuyo límite sea mi candidato a elemento Y, que dice, a lo mejor no tenemos que pensar siempre en construir explícitamente el elemento Y. A lo mejor aquí la idea es tratar de buscar procesos límites, porque la parte de completitud de nuestro conjunto C me dice, esto se lleva bien con los procesos límites, esto se lleva bien con estudiar límites de cosas. A lo mejor no tienes que obtener explícitamente tu elemento, sino buscar explícitamente la sucesión y entonces aplicar la propiedad de completitud. ¿De acuerdo? Y luego veremos cómo nos puede venir bien esta propiedad de ser un conjunto convexo. ¿Eso qué significa? Claro, que realmente tú lo que quieres es estudiar que hay un elemento que minimiza la norma. El problema es cuando dice, ¿cómo busco ese elemento que minimiza la norma? Pues claro, dentro de todas las normas, lo que yo sé estudiar es ínfimos de cosas. Otra cosa es que ese ínfimo se convierta en un mínimo si el elemento está en el conjunto. Pero seguro que puedo calcular siempre un ínfimo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a considerar un elemento X. Hombre, el elemento X de dónde lo coge? Del conjunto H, ¿verdad? Vamos a suponer que está en H, pero que no está en el conjunto C, ¿verdad? Porque, hombre, si estuviese en el conjunto C, si yo cojo el elemento y como el propio elemento x, la norma de x menos x es 0. Y claro, la norma es algo mayor o igual que 0, luego lo he hecho lo mejor posible. Es decir, ya que si x pertenece a C, basta tomar el elemento y como el elemento x. Vale. Entonces, cogemos un elemento x que esté en este h menos c. ¿Vale? Llamamos. Como el elemento x no está en C, puedo estudiar qué ocurre con este conjunto de normas de x menos z, tal que z es un elemento del conjunto C, ¿verdad? Aquí seguramente tengo una cantidad infinita de puntos. Si tengo esa cantidad infinita de puntos, tengo aquí un conjunto infinito, a lo mejor, de números reales. Y como tengo un conjunto, un subconjunto de R, puedo estudiar qué ocurre con el ínfimo de este subconjunto. Y al ínfimo de este subconjunto lo vamos a llamar beta. Que ojo, este beta es un número real. ¿Vale? O, ya viene lo importante, también podría ser que, pues claro, a priori cuando tú hablas de ínfimos de conjuntos, ya sé también menos infinito, ¿verdad? Pero ¿por qué no puede ser menos infinito en este caso en concreto? Porque las normas, los elementos con los que estamos trabajando son elementos que son siempre mayores o iguales que cero. Por lo tanto, tengo un conjunto que está acotado inferiormente. Luego, nuestro ínfimo no se puede ir a menos infinito. ¿Vale? O sea que ya tengo algo que juega esta especie de papel de límite de cosas que tienden a ese elemento beta. Ya la idea es, vamos a coger una sucesión de elementos dentro del conjunto C, de modo que las normas sean lo que se acercan al conjunto beta. ¿Vale? Porque beta es un número real. Y como beta es un número real, yo puedo encontrar una sucesión de elementos reales que se aproximan a ese conjunto o a ese valor beta. Es decir, como
beta pertenece a R y R es completo, podemos tomar una sucesión, vamos a llamarla y sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, de elementos en el conjunto C, tal que puedo expresar mi numerito beta como el límite cuando la n tiende a infinito, pero de las normas de x menos y sub n. ¿Vale? Entonces estamos expresando el número beta como límite de una sucesión de números reales. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo esa sucesión I sub n que está en el conjunto C, sabemos que el conjunto C es un conjunto completo, ¿verdad? Como es un conjunto completo, toda sucesión de Cauchy es convergente, pero yo de momento no tengo ninguna garantía de que esta sucesión I sub n, que cumple esta relación con las normas, sea una sucesión de Cauchy. Entonces, la primera pregunta sería, ¿es y sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, contenido en C, una sucesión de Cauchy? Claro, tendríamos que ver si tenemos dos opciones. O bien ver que para todo epsilon mayor que 0 existe un cierto término n0 natural, tal que para cualesquiera n y m que sean mayores o iguales que 0, perdón, que n0, se tiene que la norma del I sub n menos I sub m es menor que epsilon. O, de forma equivalente, muchas veces esto lo abreviamos escribiendo que el límite cuando tanto la n y la m tienden a infinito de esta norma del I sub n menos I sub m, ¿cuánto tiene que valer? 0. Que justamente escribir de forma compacta la definición anterior en epsilon y n, ¿vale? Y dice, bueno, pues claro, queremos estudiar esta norma. Casi siempre que estudiamos cosas con normas, lo hacemos con la norma al cuadrado porque esta norma es la norma que viene inducida por ese producto escalar. Entonces, la idea es ver si puedo quitarme de algún modo esas raíces cuadradas para no tener que trabajar con raíces cuadradas. Pero claro, yo lo único que sé es relacionar el elemento x menos el i sub n, porque yo he construido mi sucesión de modo que x menos i sub n en norma verifica algo, y es que x menos i sub n en norma tiende a beta, que es un número real. Y aquí yo tengo que llegar al elemento i sub n menos el i sub m. Entonces, necesito algún resultado que me permita a partir de x menos i sub n y x menos i sub m llegar al i sub n menos el i sub m, que es la diferencia de esos dos elementos, ¿verdad? Entonces, el único resultado que nos viene en mente que nos permite relacionar a partir de dos elementos la diferencia es la identidad del paralelogramo. Lo que es cierto es que en la identidad del paralelogramo aparece también la suma. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver con la identidad del paralelogramo a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Entonces, recordemos que la identidad del paralelogramo nos permite expresar en esa identidad que aparecía dos veces la norma del primer elemento que va a ser el x menos el i sub n, y todo ello al cuadrado, más dos veces la norma del elemento x menos el i sub m,
y todo ello al cuadrado. ¿Y qué nos permitía escribir ahora la identidad del paralelogramo? Que eso era igual que la norma de la suma de estos dos elementos, ¿verdad? Pero claro, cuando cojo el x menos i sub n con el x menos i sub m, pues me quedaría x y x sería 2x menos, y ya tengo el i sub n menos el i sub m, ¿verdad? Y todo ello al cuadrado. Y también aparece ahora sumando la norma de la diferencia de los dos elementos. ¿Cuál quieres restar? Me da exactamente igual en realidad, ¿no? Pero bueno, te dejo elegir. ¿El n menos Da- la m o al revés? El n menos la m. Vale, pues entonces pondría el x menos i sub n, le resto el x menos i sub m, x menos x sería 0 y nos quedaría, entonces, bueno, da igual. El i sub n menos el i sub m, pues como está todo en módulo, al cuadrado en norma no nos afecta, ¿vale? Dice, uy, mira qué guay, porque justamente lo de la derecha, uno de los términos de la derecha es uno de los términos que nosotros conocemos, ¿verdad? O al que yo quiero llegar, que sería el i sub n menos i sub m. Mi objetivo es probar que ese último término cuadrático tiende a cero. Pero claro, de los tres términos que aparecen, o de los cuatro términos que aparecen, dos son conocidos, uno es el que yo quiero y hay uno que me estorba. El que me estorba es el 2x menos i sub n menos i sub m. ¿Cómo podemos arreglar ese elemento que aparece aquí? Hombre, a lo mejor tú puedes decir, pues este 2 que tengo lo puedo sacar factor común, ¿verdad? Si lo saco factor común fuera de la norma, como está el cuadrado aparece o sale como un 4, ¿verdad? Y aquí tendría entonces el elemento norma del x menos. Si saco factor común este menos, ¿qué ocurriría? Que tendría aquí i sub n más i sub m, ¿verdad? Pero si he sacado un 2 factor común, todo esto lo tengo que dividir también entre 2. Y todo ello al cuadrado, ¿verdad? Más la norma del i sub n menos el i sub m cuadrado. Y ocurre una cosa y es que nuestro conjunto C no era un conjunto cualquiera, era un conjunto convexo. Entonces, siempre que tenga combinaciones convexas están en el conjunto. Yo tengo garantía de que este elemento i sub n está en el conjunto C. Los i sub n menos i sub n están en el conjunto C. Entonces, ¿cómo sé qué ocurre con este elemento de aquí? Bueno, pues observamos que el i sub n más i sub m medios es lo mismo que un medio por el i sub n más otro un medio por el i sub m. Y si queremos, esto es lo mismo que poner un medio por el i sub n más uno menos un medio por el i sub m. O sea que tenemos alfa igual a un medio, 1 menos alfa. Anda, pues resulta que aquí tengo una combinación convexa de dos elementos del conjunto C. Por lo tanto, como el conjunto C era convexo, esto está también en el conjunto C. ¿Vale? De este modo, ¿qué hemos conseguido? Que la norma que a nosotros nos interesa estudiar, que sería la norma del elemento i sub n menos i sub m al cuadrado, eso lo podemos expresar como este 2 norma del x menos i sub n, todo ello al cuadrado, más dos veces la norma del x menos i sub m, todo ello al cuadrado, menos 4 veces esta norma del x menos el elemento i sub n más i sub m, todo ello al cuadrado. Y fíjate, nosotros qué sabíamos. Sabíamos que los elementos x menos i sub n en norma tendían a beta, ¿verdad? Aquí no tengo exactamente con la última parte el elemento x menos una sucesión, sino que tengo x menos una combinación convexa de elementos de nuestra sucesión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos relacionar eso con nuestro valor beta? Es decir, observemos que, ¿qué ocurre con este elemento de aquí? Con esta norma del x menos el i sub n más i sub m partido de 2. Lo que hay dentro es un elemento de C, ¿verdad?
Entonces, como lo que hay dentro aquí, o esto es el X menos un elemento de C, ¿verdad? ¿Qué hemos obtenido aquí? Que este beta era ¿quién? Este beta era el valor más chico de la norma de un elemento X menos C, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tengo la norma de un elemento X menos algo de C. Lo que es más chico siempre va a ser coger el ínfimo de todos esos valores, que es el beta. Y aquí estamos tomando un z concreto de nuestro conjunto C, que es el z igual a i sub n más i sub m partido por 2. Para un z concreto, la norma puede ser igual que la del ínfimo o a lo mejor ser mayor. Pero, por otro lado, si desarrollamos esta expresión, este x lo puedo separar en 2x. En el sentido de que puedo tener un x medios que junto con el menos i sub n medios, más otro x medios que voy a agrupar con el i sub m medios. Y entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí ahora? La desigualdad triangular. Y si aplicamos la desigualdad triangular, ¿qué ocurre? El 1 medio del x y el i sub n lo sacamos fuera, factor común, que multiplica al x menos i sub n, más el 1 medio del otro lo sacamos fuera, que multiplica la norma del x menos i sub m. ¿Qué ocurre cuando nosotros tomamos en esta expresión límite cuando tanto n como m tienden a infinito? Si tomo límite cuando n tiende a infinito, el x menos i sub n, ¿qué le ocurre? Tiende a beta por definición, ¿verdad? Y Sí. cuando tomo límite en la m, el x menos i sub m tiende a beta por definición. O sea que todo esto tendería a un medio de beta más un medio de beta, que nos quedaría justamente beta, ¿verdad? Pero entonces, la cantidad de medios, al tomar límite, está entre beta y beta también, ¿verdad? Por lo tanto, acabamos de probar que el límite, cuando tanto la n como la m tienden a infinito, de la norma del elemento x menos i sub n más i sub m partido de 2, en la norma inducida vale también beta, ¿verdad? Por lo tanto, el límite cuando tanto la n como la m tienden a infinito de esta norma del i sub n menos i sub m al cuadrado sería el límite cuando tanto la n como la m tienden a infinito de quién? De la norma del x menos i sub n, todo ello al cuadrado, más la norma del x menos i sub m, todo ello al cuadrado, más, bueno, aquí había un 2, ¿verdad? Sí, dos veces, más 2 veces la norma del x menos i sub m, todo ello al cuadrado, menos 4 veces la norma del elemento x menos esa combinación convexa i sub n más i sub m partido de 2, también al cuadrado. Claro, la primera parte ya sabíamos por nuestra definición de la sucesión que hemos elegido que tiende a 2 beta, como está al cuadrado, ponemos 2 beta al cuadrado. Este término también tiende a 2 beta cuadrado y este tiende a menos 4. Lo de dentro tendía a beta, luego tiende a beta cuadrado, ¿verdad? ¿Y esto qué nos queda? Cero. Pero, Pero aquí estamos haciendo un límite de normas. Como tengo un límite de normas, eso es mayor o igual que 0. Es decir, hemos probado entonces el qué? Que este límite, cuando tanto la n como la m tienden a infinito, de la norma de i sub n menos i sub m sin los cuadrados es igual a 0. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que nuestra sucesión i sub n, desde n igual a 1 hasta infinito,
contenido en nuestro conjunto C es una sucesión de Cauchy. ¿Vale? Ahora viene la parte guay. Tenemos que esto es una sucesión de Cauchy, ¿verdad? Por lo tanto, como el conjunto C es completo, ¿qué puedo asegurar de nuestra sucesión de Cauchy? Que es Que convergente. converge. Es decir, como C contenido en H es completo, sabemos que existe un elemento Y, ¿verdad? ¿Que está dónde? Dentro de C también. ¿Por qué dentro Hablamos de del C? límite, ¿no? Porque al Claro. ser completo, el límite de la sucesión tiene que estar dentro. Entonces, sabemos que nuestro conjunto, nuestro elemento, Y del conjunto C, tal que podemos expresar nuestro límite. Y ahora es un límite de sucesión, es decir, un límite entendido en nuestro espacio pre-hilbertiano a través de la norma. Es decir, que este límite, cuando la n tiende a infinito de I sub n sea igual a I, lo que significa realmente que es. Lo que significa es que en cuanto a normas, ¿qué pasa? Que en cuanto a normas, lo que tiene que La ocurrir norma de es I menos I sub n es cero. O sea, la norma exactamente. de la diferencia. Exacto. Es decir, que aunque lo expresemos así, que no se nos olvide que esta convergencia en espacio pre-hilbertiano significa que la norma del I sub n menos I tiende a cero. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? Que además, por continuidad, tenemos que, cuando hablamos de continuidad, es que este beta se había definido o se había obtenido, ¿verdad? Como el límite, lo habíamos definido como el ínfimo y lo habíamos obtenido luego como el límite cuando la n tendía a infinito, ¿verdad? De la norma del x menos i sub n. Pero como la aplicación norma es continua, puedo intercambiar límite con la norma. Por lo tanto, puedo meter este límite dentro y nos quedaría la norma de x menos el límite cuando la n tiende a infinito de los i sub n, y es el límite, hemos dicho que es nuestro elemento y. O sea que aquí tenemos que esto es justamente la norma del x menos el y. O sea que este beta coincide con la norma de ese elemento, ¿verdad? Claro, automáticamente hemos encontrado un elemento del conjunto C donde la norma es el ínfimo, ¿verdad? Por lo tanto, ese ínfimo se convierte en un mínimo. Es decir, esto nos está diciendo que el elemento I del conjunto C minimiza dicha norma. ¿Qué nos faltaría por probar? Porque en nuestro problema estamos estudiando la existencia y unicidad de ese elemento Y. Ya hemos encontrado que existe un elemento que minimiza. Es decir, nos queda por estudiar que este elemento Y sea el único. Entonces, falta probar la unicidad de ese Y perteneciente al conjunto C. Tenemos realmente dos vías alternativas para estudiar esta unicidad. Son muy similares. La única diferencia es, cojo dos elementos y veo qué ocurre. Y voy a llegar a que son iguales. O razono por reducción al absurdo, cojo dos elementos distintos y veo que son iguales. Contradicción. A gusto los colores. A mí casi siempre me ha gustado más hacerlo por contradicción. Es decir, por
reducción al absurdo. Supongamos que existen dos elementos, vamos a llamarlos y1 e y2, del conjunto C, tales que, distintos, tales que, ¿qué estamos diciendo? Tienen que minimizar, es decir, la norma del x menos y sub 1, ¿cuánto tiene que valer para que minimice? Tiene que ser beta. Y la norma del x menos y sub 2 tiene que valer también beta. Pero claro, entonces, si nosotros aplicamos la misma identidad del paralelogramo, es decir, aplicando de nuevo la identidad del paralelogramo, ¿qué obtendríamos? Que si estudio estos elementos, ¿verdad? Es decir, dos veces la norma de elementos x menos el i sub 1. Todo eso al cuadrado. Más la norma de dos veces el x menos el i sub 2. Todo eso al cuadrado. Eso nos quedaría la norma de la suma de los dos, ¿verdad? Que nos daría 2x menos i sub 1 menos i sub 2. Todo ello al cuadrado. Más la norma de el primero menos, me digo poner i sub 1 menos i sub 2 o poner i sub 2 menos i sub 1. Todo ello al cuadrado, ¿verdad? Esto que tenemos aquí. ¿Qué ocurre con esto? Mismo argumento, ¿verdad? Que sería ahora con esta norma que aparece aquí, si la estudiamos por separado, ¿qué pasa? Esto ya sabemos que cuánto vale. Ahora no tengo que tomar un límite, ahora ya directamente el x menos y sub 1 tiene norma beta. Por lo tanto, Beta. tengo aquí a la izquierda 2 beta cuadrado más 2 beta cuadrado, que sería 4 beta cuadrado. Es decir, toda esta expresión de aquí vale 4 beta cuadrado. La contradicción sería que esta norma que aparezca aquí valiese 0, porque la norma es 0 si solo si el elemento que tengo dentro es el elemento nulo, pero entonces los elementos i1 e i2 serían el mismo y hemos supuesto que son distintos. Claro, pero para ello tendría que valer la norma del 2x menos i1 menos i2 cuadrado, tendría que valer 4 beta cuadrado, que tú dices, bueno, mismo razonamiento de antes, es decir, análogamente, si estudio directamente esta norma y saco el 2 para afuera, tendría 4 veces la norma del x menos el... Esto más largo. Del x menos el i sub 1 más el i sub 2, todo eso, partido de 2 al cuadrado, ¿verdad? Esto es de nuevo un elemento del conjunto C, porque estoy haciendo una combinación convexa de elementos. Luego, esta norma es mayor o igual que beta. Como tengo un 4 y un cuadrado, pues esto es mayor o igual que 4 beta cuadrado, ¿verdad? He dejado el 4, antes lo habíamos quitado, ahora lo dejo y no pasa nada. Aplicamos de nuevo la desigualdad triangular, ¿verdad? Y tengo este 4 que multiplica a, divido este x en x medio más x medio, y entonces me quedaría un medio de la norma... ¿De dónde está? Del... Espérate. El un medio sale De- fuera al cuadrado, ¿verdad? Aquí sale como un cuarto. Antes lo he puesto mal. Sí, antes hemos puesto uno. Ah, es que antes no estaba el Ah, cuadrado. hombre. Vale, vale, eso. Por eso. Es que ahora lo he dejado con el cuadrado. Ese ha sido mi lapsus mental ahora. Como está el Mm. cuadrado, el un medio sale fuera elevado a un cuarto y nos quedaría el x menos y sub 1. Todo ello al cuadrado, ¿verdad? Uf, espérate. No me gusta esto. No me gusta esto por un motivo. Y es que tengo un cuadrado dentro de eso. Es decir, esto lo puedo hacer, pero tendría que hacerlo del siguiente modo. Y el siguiente modo sería
olvídate del cuadrado, ¿verdad? Todo esto va a ser Pero aquí al sí, no lo cuadrado. puedes hacer sin el cuadrado como lo hiciste Sí, antes y sí, luego también, ya. también. Vale. Te digo, si dejo el cuadrado aquí, aplico desigualdad triangular a la norma de dentro, que tiene este 4 fuera multiplicando, y entonces tendría aquí un medio de la norma del x menos y sub 1 más un medio de la norma del x menos y sub 2. ¿Vale? Esto lo puedo acercar un poquito, ¿vale? He acotado la norma. Claro, para la norma sí puedo acotar con la desigualdad triangular. Luego todo tengo que elevarlo al cuadrado. Bueno, aquí no pasa nada porque esto directamente no tengo que hacer proceso límite. Esto sería directamente 4 veces, aquí aparecería un medio de beta más un medio de beta y todo ello elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? Un medio de beta más un medio de beta es beta, o sea que todo nos queda 4 beta cuadrado. Y entonces, si esta cantidad es mayor o igual que 4 beta cuadrado y menor o igual que 4 beta cuadrado, aquí no hay teorema del sándwich o de las tres sucesiones, no, aquí directamente estoy acotando un número real y resulta que me ha quedado acotado entre la misma cantidad. Es decir, directamente podemos afirmar entonces que 4 veces la norma del x menos y sub 1 más y sub 2 partido de 2 en norma al cuadrado, eso vale 4 beta cuadrado. Lo cual significa que cuando sustituyo aquí, ¿qué obtenemos? Que la norma del i sub 1 menos i sub 2 al cuadrado valdría el 4 beta cuadrado menos 4 beta cuadrado, que vale 0, y eso nos está diciendo sí y solo sí que el elemento i sub 1 es igual que el elemento i sub 2, lo cual es una contradicción, ¿verdad? Entonces ya tenemos la primera parte probada, es decir, hemos probado que nuestro problema de mejor aproximación posee una única solución, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente parte del teorema? Caracterizar esa única solución mediante esa condición sobre la parte real. Es decir, ahora vamos a probar la caracterización de y, lo cual haremos por doble implicación. ¿Cuál prefieres hacer primero? ¿Izquierda implica derecha o derecha implica izquierda? Izquierda implica derecha. Izquierda implica derecha. Según lo hemos escrito en nuestro teorema, eso implica que partimos de que para cualquier x del conjunto H caligráfica existe un único elemento y del conjunto C tal que la norma de ese elemento x menos y es menor o igual que la norma del x menos z, sea cual sea el z que cojamos del conjunto C. Y entonces queremos probar que la parte real del producto escalar es menor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, estudiamos, bueno, para probar que eso es menor que 0, vamos a suponerlo por reducción al absurdo. Es decir, supongamos por reducción al absurdo que existe un elemento z del conjunto C tal que la parte real de nuestro producto escalar del x menos y con el z menos y es, en lugar de ser menor o igual que 0, lo contrario sería que sea
estrictamente positivo para ese elemento en concreto, ¿vale? Entonces, vamos a ver si llegamos a alguna contradicción. En este caso, la contradicción tiene que ser con que el Y sea el elemento que minimiza esa norma. A ver si encuentro otro elemento que tenga una norma mejor. Bueno, tengo un elemento Z que es el positivo. Tengo el elemento Y que es el que minimiza. Pues vamos a hacer una combinación de los dos. Para que tenga sentido nuestro conjunto y asegurarme que estoy siempre dentro del conjunto, la idea sería hacer una combinación convexa de ambos elementos. Es decir, consideremos entonces, consideremos a continuación la combinación convexa. Vamos a llamarla Z del elemento alfa. Y va a ser una combinación del elemento Z que está fallando con el elemento Y que es el mínimo. Es decir, vamos a coger nuestro 1 menos alfa por el elemento Y más el alfa por el elemento Z. ¿Vale? Y esto sería con un cierto alfa perteneciente al intervalo 0,1 para que efectivamente sea una combinación convexa. Lo cual me asegura que entonces, ¿qué puedo decir sobre nuestro elemento Z de alfa? Que eso siempre está en el conjunto C, ¿verdad? Bueno, pues como tengo un elemento del conjunto C, puedo estudiar la correspondiente norma. Es decir, podemos estudiar entonces qué ocurre con la norma del elemento X menos SZ su alfa. Siempre que estudiemos normas, ¿qué nos va a interesar? Por si acaso lo ponemos al cuadrado y así nos quitamos posibles raíces cuadradas en caso de que tenga que recurrir al producto escalar. Bueno, pues ponemos este cuadrado. Por un lado, ya sabríamos en realidad que como el elemento X menos Z su alfa, como el Z su alfa es un elemento de C, X menos Z su alfa en norma es mayor o igual que el beta, que es el mínimo. Entonces, vamos a desarrollar ahora esta parte. Si desarrollamos esta parte, ¿qué nos quedaría? Es cierto que desarrollamos teniendo en cuenta que aquí aparece el elemento X menos, hemos puesto el 1 menos alfa por el Y, ¿verdad? Menos alfa por el Z. Todo eso en norma y al cuadrado. Claro, cuando desarrollamos toda esta expresión, ¿qué nos quedaría ahora? Tenemos que estudiar qué ocurre con estas cuentas. Si te fijas en esto lo podemos expresar en, desarrollando este paréntesis, en la norma del elemento X menos el 1 lo junto con Y y tengo elemento X menos Y menos, y ahora cojo un alfa, lo saco factor común que multiplica ¿a quién? Al Y, al el Z. Z menos el Y. Ujú. Lo hemos puesto así porque así tengo el Z con signo negativo, pero el Y tiene signo menos con menos más, que sería menos con menos más positivo. Y entonces tengo casi nuestros dos elementos, ¿verdad? ¿Cómo sacamos ahora o cómo desarrollamos esta expresión que tenemos aquí? ¿Qué tendríamos ahora? Hay dos opciones en realidad. Una que sería, si desarrollo lo que aquí hemos puesto el X menos Y con el Z menos Y, ¿verdad? Y lo que necesito, lo que quiero estudiar es el X menos Y con con el Z menos Y, exactamente. Vale, entonces, si desarrollamos esta parte de aquí, ¿qué nos quedaría ahora? Desarrollamos este cuadrado y obtendríamos el qué? El elemento, que sería, cojo el primer elemento como el X menos Y, ¿verdad? Y entonces, ¿qué norma tienes? La norma de X menos Y, todo ello al cuadrado, ¿verdad? Luego aparece sumando el segundo elemento, el alfa. Como está en la segunda posición, sale una vez normal, sale otra vez conjugado, aparecería el módulo de alfa al cuadrado por la norma del z menos i, ¿verdad?
al cuadrado. Y por último, ¿qué tenemos? Menos, aparece ahora 2 veces el producto escalar de quién. El Del alfa, primero por el segundo. el alfa sale fuera, pero ¿cómo? Conjugado, ¿verdad? O si uno quiere, 2 veces tendríamos la parte real de quién. Del alfa que sale conjugado, ¿verdad? Por el producto escalar del x menos y con el z menos y, ¿verdad? Paréntesis. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Es decir, hemos sacado en esta expresión, he hecho, porque esto que tenemos aquí realmente, aunque no lo hemos puesto así, ¿no? Pero esto sería el producto escalar del x menos y menos alfa z menos y con el x menos y menos alfa z menos y. El producto escalar de un elemento consigo mismo. Y hemos aplicado linealidad en la primera componente y luego en la segunda, ¿verdad? O sea que cuando hago este elemento con este nos queda la norma al cuadrado. Cuando hago este elemento con este y luego este elemento con este nos queda lo mismo, pero cambiando de signo. Entonces tengo el alfa conjugado con este producto escalar. Y luego cuando hago este con este, suma y tengo esta norma al cuadrado. ¿Vale? Bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido inventarnos un elemento que depende de quién. Que depende del valor alfa, ¿verdad? Entonces, como eso depende del valor alfa, ¿qué ocurre? Que a lo mejor en función de alfa puedo tener un comportamiento de la función que aparece aquí. Es decir, que si queremos podemos llamar a esta función una función f que depende del alfa. ¿Realmente qué ocurre? Alfa, esto lo tenemos en general, ¿verdad? Lo que pasa es que alfa no es un número cualquiera. En general en las combinaciones puede ser un número complejo, pero en nuestro caso, como estamos haciendo una combinación convexa, ¿qué ocurre? Que el alfa es un número real entre 0 y 1. Luego, este alfa cuadrado en realidad, en módulo es el alfa al cuadrado. Y toda esta expresión que aparece aquí, en realidad esto es simplemente 2 alfa por la parte real del producto escalar del x menos y con el z menos y, ¿verdad? Luego, si nosotros desarrollamos esta expresión, ¿qué nos quedaría? ¿Cuánto vale f' en este alfa? Nos quedaría, si derivo esta expresión, ¿verdad? Aquí tengo una constante que se nos cancela, ¿verdad? Aquí tengo 2 alfa por la norma del z menos i, todo ello al cuadrado. Y aquí tendríamos, cuando derivo el 2 alfa, me queda menos 2 veces la parte real del producto escalar del x menos y con el z menos i, ¿verdad? ¿Y qué pasa con toda esta expresión que tengo aquí? Espérate, algo raro he hecho yo. Me ha quedado una fórmula distinta. Espérate, que me venga aquí. Tengo este z sub alfa, que es el 1 menos alfa i, el alfa z. Hemos cogido el x menos z sub alfa, que sería el x menos 1 menos alfa i, y resto el alfa z, exactamente. Resto ese elemento, entonces nos quedaría, cuando desarrollo aquí, nos queda el x menos 1 por i, sería el x menos i, menos con menos sería alfa, alfa i, alfa z, exactamente. Este elemento de aquí. Y el 1 es igual que 1 menos alfa más alfa. Ah, vale, vale, no. Pero aquí tengo esto, este elemento. Y entonces, ¿qué he hecho yo raro?
este elemento. Esto está bien, ¿no? Porque aquí en el teorema, nuestro teorema era el elemento x menos y y el z. Aquí he puesto esta condición mal. Sí, porque la condición no es que el x menos y y el z menos y sea menor o igual que 0, ¿verdad? Es que el x menos y con el x menos z sea menor o igual que 0, ¿no? Si tenemos esta parte con este f', ¿qué ocurre? Que la información o si yo quiero estudiar esto que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué ocurre justamente con el f' en el punto 0? Que f' en el punto 0, si evaluamos en 0, ¿qué nos queda? Menos 2 veces la parte real de el x menos y con el z menos y, ¿verdad? Estamos haciendo un camino más corto que el del libro, ¿de acuerdo? ¿Qué habíamos supuesto nosotros por reducción al absurdo? Que la parte real, ¿cómo era? Positiva, ¿verdad? Como tengo un Positiva. menos 2, eso significa que esto, ¿cómo es? Negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que la derivada en un punto sea negativa? Que la función localmente en un entorno de ese punto, ¿cómo es? Decreciente. Decreciente. Es decir, eso nos está diciendo, esto indica que f es decreciente, creciente en un entorno de alfa igual a 0. Claro, que sea decreciente en ese entorno de alfa igual a 0, ¿qué información nos da? Que, por lo tanto, si nosotros cogemos un alfa mayor que 0, entonces, ¿qué relación hay entre el f de alfa y el f de 0? Que va a ser más pequeño el f de alfa que el f de El 0. f de alfa más pequeño que el f de 0, pero claro, si lo escribimos, ¿esto que nos estaba diciendo? F de alfa es la norma de... ¿quién? La norma del x menos z su alfa, ¿verdad? Y eso es menor que la norma de f en 0. Si te vienes a la expresión de f, claro, si es 0, 0 por esto fuera, 0 por esto fuera, ¿qué nos queda únicamente? El x menos y al cuadrado. Exactamente, la norma La del norma. x, bueno, aquí tenía un cuadrado, ¿verdad? Y aquí tenía un cuadrado. Estas son cantidades positivas, ¿verdad? Entonces, como las normas son positivas, si esta es menor que esta al cuadrado, eso significa que la norma del x menos z su alfa es menor estricto que la norma del x menos y, ¿cierto? Pero el elemento y era el que minimizaba la norma. He encontrado un nuevo elemento que es el z sub alfa que tiene una norma menor que el y, que era el mínimo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos nuestra contradicción. Y tenemos entonces esa implicación probada. ¿Vale? El libro hace una cosa más rara porque no sé por qué. Porque creo que no se dan cuenta de que directamente puedes derivar esta expresión y obtienes lo mismo aquí, sino que ellos estudian otra condición distinta aquí hasta que llegan a la misma y dan un poquito más de vuelta. Esta es más rápida. Si estudias el elemento 1 menos alfa, justamente separándolo en el x menos y y el z menos y, que son los elementos que nosotros queremos estudiar. ¿Vale? Ahora, la otra condición que sería de derecha a izquierda, hemos hecho izquierda a derecha, entonces nos toca ahora de izquierda a derecha, me toca derecha a izquierda. Madre mía, Te toca de derecha a qué izquierda. memoria tengo. Entonces, aquí ya tenemos nuestra función, ¿verdad? Y la otra implicación que hemos dicho que era de derecha a izquierda.
Ahora, ¿qué hacemos? Partimos de que esa condición es cierta, ¿verdad? Es decir, partimos de parte real del producto escalar del x menos y con el z menos y que sea como menor o igual que 0 Menor que cero. para todo elemento z que cojamos de nuestro conjunto C. Y entonces lo que nosotros queremos probar es que efectivamente ese elemento y minimiza, ¿verdad? Pero claro, esto va a ser más inmediato porque entonces tengo que estudiar la norma del elemento x menos un z cualquiera y como estudiamos norma lo ponemos al cuadrado por si acaso. Si desarrollamos, claro, desarrollar sería, vamos a meter el elemento menos y el más y. Y todo eso menos el z al cuadrado. Aplicamos la desigualdad triangular, ¿verdad? Que no hace falta aplicar desigualdad triangular porque vamos a desarrollarlo utilizando la parte real. Es decir, para eso tengo que expresar desarrollo de producto escalar y sería la norma del x menos y, todo ello al cuadrado, sumo la norma del y menos z, todo ello al cuadrado y resto, perdón, sumo porque hay un más aquí, sumo dos veces la parte real del producto escalar de, ¿dónde está? El x menos y con el z menos i. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? ¿Esto de aquí cómo es? Menor que cero porque, bueno, no menor o igual. Entonces, quiero tratar de relacionar este elemento, ¿verdad? ¿Con quién? Con la norma del elemento que nos interesa, que sería el x menos y, ¿cierto? Porque yo quiero que el x menos y minimice, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros sabemos es que este elemento x menos y cuadrado quiero que sea como más chico que esta norma que aparece aquí, lo cual significa que aquí tendría que conseguir lo diré, una desigualdad de tipo mayor o igual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conseguimos aquí una desigualdad de tipo mayor o igual? Hombre, hay una parte clara que sería poner aquí un mayor o igual que quién. Que la norma del x menos y cuadrado y acotamos esta cantidad por cuánto. Por 0, ¿verdad? No te sigo. ¿Qué estás acotando por cero? Esta norma de aquí Mm, lo puedo acotar siempre mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces nos correcto. quedaría esta norma más esto que tenemos aquí, ¿verdad? Vale. Y ahora, este producto escalar que aparece aquí, realmente, si te fijas, hemos puesto una cosa regulinchi y es que aquí aparece el elemento x menos y, ¿verdad? ¿Y aquí qué elemento aparece? Hemos escrito z menos y, pero no es el z menos y, es en realidad el elemento y Y menos menos z. z, ¿verdad? Si yo quiero poner el z menos y, ¿qué tengo que hacer? Mm, Cambiarle el signo aquí, ¿vale? Porque he multiplicado la segunda componente por menos. Entonces, si este es menos, ¿ahora qué ocurre? Como tengo un menos y un menor igual que cero, eso es también mayor o igual que cero, ¿verdad? Por lo tanto, toda esta cantidad es como mayor o igual que la norma del x menos y al cuadrado. Y si esta norma es menor o igual que esta, tenemos justamente que el elemento y minimiza nuestra norma, ¿verdad? ujú. Bien, hasta ahí. Sí. O sea que ya tenemos el teorema completo probado. Lo importante del teorema es que nos está diciendo dos cosas. Por un lado, existe ese único elemento que minimiza y por otro lado nos está diciendo cómo caracterizar mediante esta parte real de este producto escalar. Ahora, ese elemento que minimiza y va a recibir un nombre especial. Es decir, nota en las condiciones del teorema llamamos o denotamos
denotamos ese elemento Y como la proyección sobre el conjunto C del elemento X. Es decir, vamos a llamarlo, a recibir el nombre de proyección de X sobre el conjunto C. ¿De acuerdo? Y como consecuencia de este teorema, hay un caso concreto que nos va a interesar en el cual podemos tener garantizada esa existencia de unicidad de solución. Es decir, corolario. ¿De qué va esta asignatura? De Hilbert. Y estamos trabajando con cosas pre-hilbertianas, pero hemos visto el concepto de un espacio de Hilbert. Lo único que me hace falta para mi espacio pre-hilbertiano, quitarle el pre y llamarlo espacio de Hilbert en mayúsculas, es que el espacio entero sea completo. Es decir, que el espacio completo fuese completo. Entonces, si todo el espacio pre-hilbertiano es completo, lo llamamos espacio de Hilbert. Bueno, pues en esa situación especial, es decir, sea que lo hemos puesto con una H doble como la de los números reales, con nuestro producto escalar, un espacio de Hilbert. Y vamos a coger un C contenido en H que sea no vacío, convexo y que nos hacía falta para que fuese o para poder aplicar el teorema. Que mi conjunto C fuese, Completo. pues le voy a pedir que sea cerrado. Y podremos decir, oye, pues no hemos visto justamente un ejemplo de un conjunto que era cerrado y que aún así no había existencia unicidad? Pues en este caso, si el conjunto es cerrado, vamos a poder garantizar nuestra existencia y unicidad. Es decir, entonces, para todo elemento X del conjunto H, existe un único elemento Y del conjunto C, tal que la norma del elemento X menos Y es siempre menor o igual que la norma del elemento X menos Z, sea cual sea el elemento Z que cojamos del C. Y te diría, bueno, ¿y esto de dónde sale? Precisamente porque hemos visto que había una relación entre cerrado y completo, ¿verdad? Esa relación que vimos hace 2 días, creo, hace 2 clases, nos decía el qué. Que todo espacio completo es siempre cerrado. El recíproco no es cierto. Es decir, hay espacios cerrados que no son completos. Pero si el espacio en el que estaba trabajando era un espacio de Hilbert, entonces los conceptos de cerrado y completo significaban exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, es que en realidad aquí estamos diciendo una trampa porque realmente, aunque hayamos escrito cerrado, es lo mismo que completo. Porque en nuestro caso de espacio de Hilbert, completo y cerrado significan exactamente lo mismo para un subconjunto con el que trabajamos, ¿vale? Pero si te fijas, en este conjunto no hemos hablado nosotros de la estructura vectorial, o en este teorema no hemos hablado de la estructura vectorial que tiene el subconjunto C. Hemos dicho, es un subconjunto. No hemos dicho que tenga que ser un subespacio vectorial, ¿cierto? Entonces la pregunta natural es, bueno, ya que estamos trabajando con espacios vectoriales, ¿qué pasa si lo mejoro? Si ese subconjunto C no solo es un subconjunto convexo y completo, sino que además es un subespacio vectorial que verifica esas propiedades. Obviamente, en el momento en el que hable de un subespacio vectorial, no necesito pedirle que sea convexo, porque todo subespacio vectorial hemos visto al principio que es un conjunto convexo. Lo único que me faltaría es qué pasa si tengo un subespacio vectorial completo. Claro,
el teorema que acabamos de estudiar lo podemos seguir aplicando. Es decir, esa primera parte no va a variar porque tenemos un subconjunto no vacío, convexo y completo. Podemos aplicar el teorema y entonces tenemos el mismo resultado, que sería: existe una única solución del problema de mejor aproximación. Es decir, tenemos ahora el teorema. Es el teorema llamamos teorema de la proyección y parece que es más importante que el anterior, pero en realidad lo único que estamos añadiendo es la propiedad de ser espacio vectorial. Es decir, teorema de la proyección nos dice qué ocurre cuando añadimos la estructura vectorial. Entonces, sea nuestro par H con el producto escalar un espacio pre-hilbertiano. Y vamos a coger un subconjunto. Es cierto que cuando trabajamos con subespacios vectoriales hemos puesto casi siempre la f, ¿no? Pues vamos a mantener la f del subespacio vectorial f contenido en H, que sea subespacio vectorial completo. Que a lo mejor no hemos puesto que sea no vacío, pero obviamente no vacío. Pero bueno, obviamente si es un subespacio vectorial mínimo tiene que tener elemento cero, porque si no, no sería un subespacio vectorial. Por lo tanto, no hace falta poner no vacío porque sabemos que mínimo hay un elemento. No ponemos que sea convexo porque ya hemos dicho que todo subespacio vectorial es convexo. Entonces, la primera parte es exactamente igual. Es decir, claro, si es que la primera parte no hay nada que demostrar porque ya lo conocemos. Es decir, para todo x de nuestro espacio H existe un único elemento y del conjunto F, tal que la norma del elemento x menos y es siempre menor o igual que la norma del elemento x menos z, sea cual sea el z que cojamos de este subespacio vectorial F. La parte importante es la caracterización, es decir, además, ahora, ¿cómo caracterizamos? Antes lo hemos puesto como que y es el argumento mínimo, vale. Entonces, ese elemento y es el argumento, más o menos por tener la misma forma de expresarlo en cada teorema, de la norma del x menos z, donde z lo cogemos del espacio vectorial F, sí y solo sí. ¿Cuál es la condición que habíamos puesto antes? Que la parte real, no, voy a decir no lo copies porque lo vamos a borrar ahora, que la parte real del x menos y con la parte real de quién? Del x menos, perdón, del y menos z, sea como, perdón, del z menos y, Negativa. del z O igual que menos cero, y, bueno. Menor o sea igual que cero. negativa o O cero. cero, ¿verdad? Esto es lo que sabíamos antes. Esto lo seguimos teniendo ahora. Ahora bien, ya que estamos teniendo aquí algo adicional, lo único adicional es que nuestro espacio tiene una estructura de espacio vectorial. Entonces, en este F podemos hacer combinaciones de otros elementos y esas combinaciones siguen estando dentro del elemento. Bueno, si te fijas, en esa estructura de espacio vectorial, el elemento z con el i, z lo cojo del F. El i es un elemento también de F, o sea que el z menos i está ¿dónde? En el F. Pues lo que vamos a pedir no es que este producto escalar tenga parte real menor o igual que cero. Vamos a pedir que este producto escalar sea exactamente igual a cero en el caso de un espacio vectorial completo. ¿Y eso qué nos está diciendo? Si todo el espacio, todo el producto escalar fuese cero, es lo mismo que decir que como este elemento está en F, es que este elemento ¿dónde tiene que estar? En el complemento ortogonal, ¿verdad? El ortogonal, sí. Esa es la condición que ponemos, que el elemento x menos y pertenezca justamente al F ortogonal. Ojo que si no nos gusta esta forma, esto lo que está diciendo entonces es sí y solo sí el producto escalar del x menos y con
el z menos i, que eso es igual a 0. Esa es la condición que estamos sacando nosotros realmente, ¿no? Pero el modo en el que la escribimos sería diciendo justamente que este x menos y está en el complemento ortogonal del f, ¿vale? Claro, como tenemos ahora esa condición con el complemento ortogonal, ¿cómo hemos llamado antes al elemento y que verifica estas propiedades? Lo hemos llamado Proyección. proyección del elemento sobre el conjunto, ¿verdad? Ahora, como sea algo un poquito más, un poquito adicional, y es que ese elemento está en el complemento ortogonal, vamos a llamarlo proyección ortogonal del elemento sobre el conjunto. Es decir, nota, en las condiciones anteriores, denotamos ese elemento ahora y como P, la única que cambia es el subíndice F del elemento X, y ahora, como estamos con un espacio vectorial, será la proyección ortogonal de X sobre nuestro conjunto F. Claro, fíjate en una cosa, es decir, observemos que el elemento X menos Y, para que pertenezca a F ortogonal, ¿qué tiene que cumplir? Que el producto escalar del elemento X menos Y con cualquier otro elemento Z, ¿cuánto tiene que darme? 0. Siempre y cuando coja un Z del conjunto F, ¿verdad? Pero ahora, por linealidad del producto escalar, esto es lo mismo que decir el qué. Que el producto escalar del X menos el X con Z coincida con el producto escalar del Y con el Z, ¿verdad? Sea cual sea el Z que cojamos nosotros de nuestro conjunto F, ¿vale? Claro, de hecho entonces, si nosotros estudiásemos el producto escalar de estos elementos, ¿qué ocurriría? Que llegaríamos justamente a que esta condición que hemos puesto antes tiene que ser 0, que es la que tenemos aquí para que esté en nuestro complemento ortogonal. El mismo corolario, mismo, entre comillas, que teníamos para los espacios de Hilbert en el caso anterior, lo seguimos manteniendo para nuestra situación ahora, porque ese corolario realmente solo me estaba garantizando la existencia y unicidad de la solución de mejor aproximación. No me daba nada sobre la caracterización. Es decir, el corolario que tenemos aquí también es el siguiente. Corolario, igual que antes, sea ahora H normalita con la doble rayita con el producto escalar un espacio de Hilbert, y vamos a coger un F contenido en este H espacio de Hilbert que sea un subespacio vectorial, pero uno dice, porque parezca que es distinto le ponemos cerrado. Entonces, podemos garantizar la existencia unicidad, es decir, para todo elemento X de nuestro conjunto H, existe un único elemento Y del conjunto F, tal que la norma del elemento X menos Y es siempre menor o igual que la norma del elemento X menos Z, sea cual sea el Z que cojamos del H. Perdón, del F. Que dice, bueno, es que esto en realidad no me está diciendo nada nuevo, porque lo único es que sí, que escribo subespacio vectorial cerrado en vez de subespacio vectorial completo. Bueno, ya, pero es que sabemos que las cosas cerradas en espacio de Hilbert son completas y que toda cosa completa siempre es cerrada, siempre. Por lo tanto, dice, es que utilicemos la palabra cerrado como para hacerlo más interesante, mm, es lo mismo. No estamos haciendo nada nuevo, ¿vale? Pero sí es cierto que podemos estudiar una relación
del comportamiento de estos complementos ortogonales, porque si te fijas, en el teorema de la proyección, la parte nueva, por así decirlo, es que este elemento x menos y está en el complemento ortogonal. Entonces, claro, uno podría plantearse qué aspecto tienen los elementos del complemento ortogonal cuando trabajo con estos espacios correspondientes. Aunque en general trabajemos con espacios pre-hilbertianos, los espacios de Hilbert tienen un mejor comportamiento. Y entonces tenemos una consecuencia de este resultado, un nuevo corolario, que nos permite caracterizar qué aspecto tienen los complementos ortogonales en espacios de Hilbert. Es decir, sea nuestro H con producto escalar un espacio de Hilbert y vamos a coger un subconjunto F contenido en H que es simplemente un subespacio vectorial. Entonces, el conjunto F es denso en H si y solo si el complemento ortogonal de F es, como es un espacio vectorial, el vector nulo, que sabemos que es el vector que siempre es ortogonal a cualquier cosa. Aunque parezca raro, realmente esta parte de que F sea denso en H nos está diciendo que si cojo la clausura del espacio vectorial F, ¿qué conjunto nos está dando? Para hablar de conjunto cerrado, y con conjunto cerrado tendría H. entonces esa existencia y unicidad de mejor aproximación, la clausura de F tendría que ser el propio F. Mientras que para que sea denso, la clausura de F tiene que darme H. todo el conjunto H. Bueno, pues vamos a probar esto por doble implicación. Y demostración. Lo haremos por doble implicación. Entonces, ¿cuál quieres hacer primero? ¿Que denso implica el complemento o que el complemento implica denso? Que denso implica el complemento. Venga, es decir, de izquierda a derecha, ¿no? Izquierda a derecha. Entonces, partimos de que F es denso en nuestro H doble barrita. Es decir, ¿qué significa que sea denso? Que tiene intersección no vacía. ¿El qué? El F con cualquier abierto de H. Con cualquier abierto, es decir, la intersección de un... ¿Cómo llamamos abierto? Bueno, U. en lugar de ponerlo como abierto, vamos a poner simplemente esta caracterización, es decir, la clausura del F es todo el H. ¿Vale? Eso es lo que sabemos realmente, ¿no? En términos de clausura, por ejemplo. Ahora, yo quiero probar que el complemento ortogonal es el F, ¿verdad? Hombre, lo que tú sabes es, para probar que F ortogonal es igual al conjunto formado por el cero, realmente tengo una igualdad entre dos conjuntos, ¿verdad? Tendría que probar una doble contención. Pero, como el complemento ortogonal es siempre un espacio vectorial, ver que el elemento 0 está en F ortogonal es inmediato, porque por ser un espacio vectorial siempre tiene que contener al 0. Es decir, sabemos que 0 siempre pertenece a F ortogonal. Luego, el conjunto formado por el 0 está contenido en F ortogonal. Falta probar o falta ver que
el F ortogonal está también contenido en el conjunto formado por el cero. Para lo cual, ¿cómo probamos contenciones entre conjuntos? Tomamos un elemento del primero, es decir, un elemento X de F ortogonal. Hombre, vamos a tomar como F ortogonal es un espacio vectorial, vamos a tomar un elemento F que sea distinto del cero, ¿verdad? Y vamos a ver si ese elemento está en el cero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Bueno, pues dado ese elemento vamos a estudiar su complemento ortogonal, es decir, definimos G como el conjunto formado por el elemento X, ¿vale? Y a eso le calculamos el complemento ortogonal, es decir, calculamos el complemento ortogonal de este elemento X únicamente. ¿Eso quién sería? Sería coger todos los elementos Y del conjunto de Hilbert H, ¿verdad? De nuestro espacio de Hilbert, tales que el producto escalar del elemento X con el Y, como ¿cuánto sale? Cero, Cero. ¿cierto? Ujú. Ahora bien, esto sabemos que complemento ortogonal es siempre el que es un subconjunto, como cojo elementos de H, ¿verdad? Es un subconjunto de H, pero además es un subespacio vectorial. Por la propiedad de linealidad del producto escalar, ¿verdad? ¿Y qué tipo de subespacio vectorial era el complemento ortogonal siempre? Era un subespacio vectorial cerrado, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que si cojo para el conjunto G y calculo su clausura, eso no da lo mismo que el conjunto G, ¿cierto? Claro, pero entonces, por un lado, el conjunto formado por el elemento X, ¿qué relación tiene con el complemento ortogonal de F? ¿Qué relación tienen estos elementos? Fíjate, el elemento Son X lo he ortogonales. cogido de F ortogonal, luego el conjunto formado por el X es un subconjunto Mm. de este F ortogonal. Más bien que entonces diríamos, sabemos que, claro, si he cogido el elemento X de F ortogonal, entonces el conjunto formado por el X está en el complemento ortogonal. Pero ¿qué ocurre cuando tomamos complementos ortogonales? Que la contención se invierte, ¿verdad? Es Ujú. decir, el complemento ortogonal del X contiene o está contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal, ¿verdad? Pero, ¿quién es este complemento ortogonal de X? El conjunto que hemos llamado G, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Ujú. Sí. Vimos que F clausura está siempre contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal, ¿verdad? Por lo que, ¿qué ocurre cuando yo estudio el conjunto H? Que este conjunto H en realidad es lo mismo que F ortogonal, que F clausura por ser Denso. F denso. Pero F ortogonal, F clausura está contenido en F ortogonal y todo eso ortogonal, ¿verdad? Pero F ortogonal está contenido en E, El ¿verdad? X ortogonal. Sí. Ujú. Pero eso me está diciendo entonces que es un subconjunto de H, ¿verdad? Si H Ujú. está contenido en G, que está contenido en H, es que la opción es que G tiene que ser lo mismo que
H. Pero si es lo mismo que H, eso significa que todos los elementos del conjunto H tienen producto escalar 0 con el X, ¿verdad? Ujú. Es decir, esto nos dice que el producto escalar del elemento X con Y es igual a 0 para todo elemento Y de H. En particular, si Y es igual a X, ¿qué obtenemos? Que el producto escalar de X con X, ¿cuánto vale? 0. Pero por propiedades del producto escalar, entonces, ¿qué puedo afirmar sobre el elemento X? Que es 0. Vale. Entonces, el único elemento X que puede tener nuestro conjunto F, ¿cuál sería? O El F 0. ortogonal es el 0, ¿verdad? Entonces, hemos tomado un elemento X que si no es el 0, llego a que tiene que ser 0. Llegamos a una contradicción, ¿verdad? Y entonces hemos probado que ¿hay algún elemento X de F ortogonal que no sea 0? No hay ninguno, por lo tanto el único elemento que tiene es el 0 y los dos conjuntos son iguales. Siguiente implicación. Partimos de la igualdad y queremos probar que son densos. Es decir, por otro lado, teníamos que estudiar ahora derecha, izquierda, sí, ¿no? Sería ver que partimos de F ortogonal igual al conjunto 0. Y queremos probar que F es denso. Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que nuestro conjunto F no es denso. ¿Vale? ¿Qué significa que no sea denso? Es decir, la clausura de F no es el conjunto H, ¿verdad? Pero entonces, como F clausura es siempre un subconjunto de H, ¿verdad? Porque no se me puede salir de nuestro conjunto, es que tiene que haber un elemento de X que no esté en la clausura, ¿verdad? Es decir, tiene que existir un elemento X que esté en H, pero que X no pertenezca a la clausura de F, ¿verdad? Entonces, por otro lado, ¿qué sabemos de F? F era un subespacio vectorial, ¿verdad? Entonces, como F clausura es un subespacio vectorial cerrado de H, que es un espacio de Hilbert, en los espacios de Hilbert los subconjuntos cerrados y completos son los mismos, ¿verdad? Tenemos que nuestro F rayita es completo, ¿vale? Y si tengo un subespacio vectorial completo, en particular por ser subespacio vectorial, ¿qué ocurre? Que tengo un espacio o conjunto convexo, ¿verdad? Pero entonces, por el teorema de aproximación, luego, el teorema, perdón, de proyección, teorema de la proyección, nos garantiza que existe un único elemento I del conjunto F, clausura, porque es el conjunto cerrado o completo, tal que, ¿cómo se caracteriza? Como es un subespacio vectorial, el elemento X menos Y
¿Está dónde? En F ortogonal, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Pero si este elemento está en F ortogonal, ¿qué ocurre? Perdón, está en F, clausura y todo ello ortogonal, ¿vale? Pero F clausura, el conjunto F es cerrado, ¿verdad? Como el conjunto F es cerrado, la clausura es lo mismo que ¿quién? Que el conjunto F, ¿verdad? El F mismo. Por lo tanto, en realidad esto es lo mismo que F ortogonal, ¿verdad? Entonces me dice, vale, tengo un elemento X menos Y que está en F ortogonal, ¿cierto? O sea que entonces, ¿qué pasa con el elemento? Que hay un elemento que está en F ortogonal, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ocurrir entonces con este elemento X menos Y? Es que hemos partido que F ortogonal, ¿quién es? El 0, ¿verdad? O sea que el X menos Y tiene que ser el 0. ¿Y puede ser el X menos Y el 0? Es que si te fijas, el elemento Y, ¿de dónde lo hemos cogido? De F clausura, ¿verdad? Es decir, este lo hemos cogido de F clausura. ¿Y el X de dónde lo hemos cogido? Del Un espacio elemento total. X que, ¿qué le ocurría? Que no estaba en la Que no clausura. estaba en F clausura, ¿verdad? Ujú. Pero claro, si el X menos Y el 0, es que estoy diciendo que los dos elementos X e Y como son. Iguales. Pero no puede ser que dos elementos sean iguales si están en espacios o en conjuntos distintos. Por lo tanto, tengo aquí una contradicción. Porque hemos encontrado un elemento distinto del 0 en nuestro complemento ortogonal. Y eso no puede ser. ¿Vale? Por lo tanto, ya lo tenemos probado. Bien, hasta ahí. Ujú. Venga. Lo guay es que entonces vamos a ser capaces, gracias a esta proyección, o teorema de la proyección, somos capaces de analizar el comportamiento que tienen el espacio pre-hilbertiano en base a ese conjunto F con esas buenas propiedades de su espacio vectorial completo. Es decir, teorema. Borras. Podríamos llamarlo teorema de la suma o algo así. Lo que nos dice es que sea nuestro espacio H con el producto escalar un espacio pre-hilbertiano. Y vamos a escoger un subconjunto F de nuestro H que sea un subespacio vectorial. Como esto no es de Hilbert, no puedo decir cerrado. Tengo que pedirle la definición fuerte que es completo. ¿Vale? Entonces, tenemos dos partes. La primera parte nos dice que podemos descomponer nuestro espacio pre-hilbertiano en función del comportamiento que tiene este espacio F. Es decir, nuestro espacio pre-hilbertiano H se puede descomponer de forma única como F suma directa con el complemento ortogonal de F. Mientras que la segunda parte nos permite ya tener la relación buena que queremos de nuestro F. Es decir, la relación buena entre comillas es que hemos dicho el F ortogonal y volvemos a aplicar complemento ortogonal. ¿Qué nos encantaría que saliese? El conjunto F, ¿verdad? F. Entonces, efectivamente, si tengo un espacio pre-hilbertiano y F es un subespacio vectorial completo, entonces sí que verifica que el complemento ortogonal del complemento ortogonal es el propio F. Es decir, que nuestra aplicación o complemento ortogonal es una aplicación idempotente, ¿vale? Que es el último resultado que tenemos de esta parte. ¿Cómo probamos todo esto? Realmente son aplicaciones relativamente inmediatas de los teoremas que hemos visto. Es decir, demostración. Para la primera parte, que es relativamente sencilla, ¿por qué?
Porque si recordamos, sabemos que dado un elemento X de nuestro espacio prehilbertiano H, podemos expresar ese elemento X como, pues mira, puedo coger la proyección ortogonal del elemento X sobre el conjunto F y sumarle al elemento X, le resto la proyección ortogonal sobre el elemento, sobre el conjunto F, ¿verdad? Obviamente X es lo mismo que proyección más X menos proyección. ¿Cuál es la diferencia? La proyección, por definición, ¿en qué conjunto está? En el conjunto F, ¿verdad? Y esta X menos proyección, ¿en qué conjunto está? En El el ortogonal. F ortogonal, ¿verdad? Ujú. Entonces está claro que un elemento de H se expresa como algo de F más algo de F ortogonal. Pero es que además, como ¿qué elementos tienen en común F y F ortogonal como espacios vectoriales? El cero. Únicamente el cero, ¿verdad? Pues si todo elemento de H se expresa como suma y la suma tiene intersección vacía, entonces podemos concluir que efectivamente el H es suma directa del F con nuestro complemento ortogonal. Esta era bastante inmediata. La otra parte sería estudiar qué ocurre con esa igualdad entre nuestros elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Hay una parte que sabemos que es cierta, es decir, en la segunda parte sabemos que siempre tenemos que el conjunto F está contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal, ¿vale? Entonces, vamos a probar la otra contención. Y para la otra contención, ¿qué hago? Tomo un elemento del complemento ortogonal del complemento ortogonal y quiero probar que está en F. Es decir, para la otra contención, partimos de un elemento X perteneciente a F ortogonal y todo ello complemento ortogonal, ¿vale? Sabemos, por el apartado 1 en realidad, ¿verdad? Que ese elemento X se puede expresar como la proyección sobre F del elemento X más el X menos la proyección del elemento F sobre el X. Y sabemos que este elemento, ¿dónde estaba? En el conjunto F y que este elemento estaba en el conjunto F Ortogonal. ortogonal, ¿verdad? Pues claro, entonces, ¿qué ocurre con la norma del elemento X menos P sub F de X, todo eso al cuadrado? ¿Que esto quién sería? Sería, por definición, el producto escalar de X menos su parte o su proyección en X con X menos su proyección F de X. ¿Vale? Oye, ¿y si aplicamos la linealidad en la primera componente? Es decir, cogemos el elemento X con X menos la parte o la proyección sobre F, ¿verdad? Y luego restamos el producto escalar de la proyección con el X menos la proyección. Entonces, ¿qué ocurre con estos elementos? La proyección está donde siempre. En F, ¿verdad? Y el X menos la proyección, ¿dónde está siempre? En el F ortogonal. Luego automáticamente, ¿cuánto vale este producto escalar siempre? Cero. Cero. Y para estos elementos que tenemos aquí, fíjate, el X menos la proyección está en el complemento ortogonal, ¿verdad? Pero es que el X estaba en el complemento del complemento. Por lo tanto, el producto escalar de X con algo del complemento, ¿cómo es? Cero también, ¿verdad? Porque este elemento estaba
en F ortogonal y este X estaba en el ortogonal del ortogonal. ¿Eso qué significa? Por el último ortogonal, el producto escalar de este elemento X con cualquier cosa de aquí dentro va a ser 0. Pues justamente hemos puesto algo que está en ese F ortogonal. Luego esto sale 0. Y 0 menos 0, ¿qué nos da? 0. Pero claro, entonces, si esa norma vale 0, es que el elemento X y el elemento P sub F de X, ¿cómo son? Iguales, ¿verdad? Iguales. Pero ¿dónde estaba el P sub F? En el conjunto F, ¿verdad? Por lo tanto, el elemento X, que lo he cogido del ortogonal, está también en el conjunto F. Y tenemos probada nuestra doble contención ya. O sea que una de las contenciones siempre es cierta. Para la otra, lo que necesito es pedirle ese buen comportamiento de tener un subespacio vectorial completo del espacio prehilbertiano. Y ahí sí tengo entonces que ese complemento ortogonal es efectivamente una aplicación idempotente. ¿Vale? Si no, lo máximo que puedo hacer es decir que el subconjunto F es un subconjunto del ortogonal del ortogonal. ¿Vale? Y con eso ya tenemos toda la parte del teorema de proyección. ¿Vale?